gracias a nuestro Señor. Nuestros hermanos se van acomodando, vaya tomando su Biblia. Después de este tiempo de poder alabar y glorificar el nombre del Señor, hemos expresado, porque la alabanza es la expresión de gratitud de lo más profundo del corazón del hombre. O sea, nadie le tiene que provocar ganas de que alabe a Dios. Si quiere, alábele, si no, no. La alabanza es gratitud, sale de adentro, de agradecimiento a Dios. Aunque la predicación tiene el mandato de persuadir al inconverso, no al cristiano. Ustedes ya están persuadidos. Yo no tengo el por qué forzarlos a que alaben al Señor. Le alabamos al Señor porque estamos convencidos, persuadidos que Él es Dios y que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Nuestro Dios. La mayoría de esposas dicen, yo me casé con la mujer más linda del mundo, y no es verdad. Pero ellos hacen esa declaración, unos por fe y otros porque lo sienten. Pero dice, me casé con la mujer más hermosa. Ellos están convencidos. No le creen ni a las demás personas, ni al espejo, ni a nadie. Ellos están convencidos. Entonces, todo creyente debe estar convencido de que Dios es hermoso. Y no hablamos de hermosura física. Es hermoso en su ser divino. Es hermoso no solamente por lo que Él es, por lo que Él hizo, por lo que Él hace, por lo que seguirá haciendo por nosotros. Entonces Dios es maravilloso, nuestro Dios. En la persona de Jesús nosotros le exaltamos y le adoramos a nuestro Señor. Vamos, hermanos, a Efesios capítulo 3, versículo 1:3. Efesios capítulo 1, es la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfesos. ¿Dónde quedaba Éfesos, hermanos? En la Asia Menor. Siempre les recuerdo, por aquellos que no estudian, o a veces hasta los que estudian, creen que la Biblia habla siempre de Israel y de Israel. A ver, ¿qué quieres, hermano? Porque ya rato te veo que estás... Dale su cosa que está mal, su volado. Atiendan a las rulanas, que si no, no nos deja continuar. Entonces, Efesios, que es Éfeso, es una ciudad que estaba en el Asia Menor, ¿verdad? Y ahí había esta iglesia, supuestamente fundada por el apóstol Pablo en sus viajes. Pero ahí Pablo escribe en esta carta y hace unas declaraciones maravillosas. En mi Biblia tiene como título bendiciones espirituales en Cristo. Ese no es el título del mensaje para los hermanos de prensa, que ponen lo que quieren ellos. El título del mensaje se llama Promesas y Derechos. Pero en mi Biblia tiene este título que dice bendiciones espirituales en Cristo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes o celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos, ¿qué dice, hermanos? Santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Está hablando de Dios, el cual se había propuesto Dios, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, a poner en sus manos este tiempo de meditación de su palabra y a pedirle que por favor tome el control primero de mi vida para poder predicar y en la vida de ustedes para poder recibir lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza solamente a ti, Señor, que eres digno de alabanza, de adoración. Gracias por este pueblo, Señor, que esta mañana se dio convocación a este lugar para todos juntos, Señor, expresar esa gratitud que hay en nuestro corazón por lo que tú eres y por lo que tú haces en nuestras vidas. Te agradecemos de una manera maravillosa, especial, y estamos disfrutando, Señor, de este tiempo hermoso que pasamos en esta casa bajo tu presencia, bajo tu Espíritu Santo, Señor, gozando de esta maravillosa unción que tú tienes sobre tu pueblo, y te pedimos que sanes, Señor, todo cuerpo enfermo, que liberes toda vida oprimida en tu nombre, Señor. Reprendemos con toda autoridad, Señor, de los aires, espíritus que se oponen, espíritus que resisten, Señor, a tu presencia, se van fuera en el nombre de Jesús, y declaramos, Padre, basado en tu palabra, Señor, que esta atmósfera de bendición permanezca hasta que nos vayamos de este lugar. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Jesús, porque tú eres bueno y tú eres poderoso. Gracias, gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, esta mañana, y siempre tome su libretilla de notas para poder tomar nota de la palabra del Señor, para luego regresar a casa
y que nos convirtamos en un modelo de iglesia como los hermanos de Berea, que escuchaban los discursos de Pablo, pero luego iban a verificar con las escrituras, a ver si lo que Pablo hablaba era verdad. Estamos saliendo con el pasar de los años del concepto que estaba en la cabeza de los cristianos, que todo lo que el pastor decía era verdad. Así nos enseñaron. Y lógicamente que los pastores buscamos la manera de predicar a Cristo crucificado y hablarles con la verdad. Pero de repente suceden cosas, mis hermanos, o hoy en estos tiempos, cualquiera se puede parar a hablar cosas que de repente no tienen nada que ver con la Biblia. Y es bueno que nosotros como cristianos las podamos verificar. Dice que tenemos que escucharlo todo discurso que pueda ser dado en el nombre del Señor, pero luego nosotros estar en la capacidad de poder, mis hermanos, desechar lo que no sirve y retener lo que sirve. Amén. Que generalmente se da que rechazamos todo. La idea es que podamos quedarnos con algo. Entonces le decía, el tema de esta mañana es promesas y derechos del cristiano. Cada vez que estudiamos la Biblia es importante que el Señor nos ayude a poder diferenciar en lo que son promesas y en lo que son derechos. Y vengo a hablar de derechos suyos y derechos míos. Y no vengo a que manipulemos a Dios, pero hay una gran diferencia en lo que es promesas y en lo que son derechos para la vida de los cristianos. Y partimos desde la expresión que Pablo le dice a los hermanos y hoy le dice a nosotros, de que Dios Padre quiso bendecirnos en nuestro Señor Jesucristo con toda bendición espiritual, o sea, privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es lo que hace la gran diferencia de una persona que no tiene a Cristo o de un creyente que solamente es creyente, pero que no es un discípulo del Señor, el cual se convierte, su práctica se convierte en una religión, practicante de una religiosidad que no le produce nada. Pero si practicamos el verdadero evangelio, entonces nosotros venimos a recibir privilegios divinos concedidos para cada uno de nosotros, dados por Dios. Entonces el hombre puede tener sabiduría, conocimiento de muchas cosas, puede ser preparado en lo que es la sabiduría humana, el conocimiento humano, pero la iglesia va un poquito más arriba, porque a nosotros se nos ha sido concedido privilegios divinos, o sea, cosas celestiales de Dios. No estoy hablando magia ni hechicería, pero hay dones del Espíritu de Dios dado a los creyentes, como la palabra de sabiduría, que es una revelación dada es un don dado primero por el Espíritu Santo a una persona, en la cual ese don se activa con el poder de Dios y Dios te puede revelar cosas que están fuera del alcance de nuestra naturaleza humana. Pero el hombre, el cristiano, lo puede percibir como la palabra de ciencia, que es un don también. Saber qué tipo de enfermedad o qué tipo de personas pueden haber en esta asamblea es un don de palabra de ciencia. Hay pastores que durante están predicando, Dios les revela y dice, hay un brujo en medio del culto acá. Espántese por si acaso hay alguno acá. O sea, delante de Dios, mis hermanos, no hay nada oculto. Usted y yo estamos desnudos.
en el sentido espiritual que no se esconde nada delante de Dios. Dios sabe cuál es el estado de su corazón este precioso momento. ¿Cuál es la actitud con la que ha venido acá? Si usted está dispuesto, vino, hermanos, a alabar y a glorificar el nombre del Señor, o ha venido predispuesto, obligado, o por casualidad. Hay gente que viene a los cultos acá porque almuerza después del culto, o porque le dan víveres, o porque hay un bonito ambiente. Pero ese no es el fin del por qué estamos acá. Pero Dios lo puede revelar. A veces escondemos nuestro pecado y pensamos que nadie lo sabe. No, Dios lo sabe. Y algunos de nuestros pecados ya lo sabemos nosotros también. Así que el pecador agache la cabeza, que no crea que no lo sabemos. Porque Dios mismo lo manifiesta. Se comienza a evidenciar en nuestro diario vivir. El degrado de una iglesia, el degrado de una vida cristiana se va viendo en el diario vivir. Ese es como caminar desvistiéndose. Es lo mismo, una vida que desagrada a Dios se va viendo poco a poco. Entonces Dios nos ha dado esos privilegios divinos, como el don de sanidad, de poner la mano sobre un enfermo y que se sane. Como poner la mano sobre un muerto y que resucite. Son dones divinos de Dios. Nosotros nos reunimos en un lugar donde se alaba y se glorifica a un Dios vivo. No, yo dije a un Dios vivo, hermano. A un Dios que decidió bendecirnos a nosotros. Y dice que nos predestinó. Le estoy parafraseando algunas frases que Pablo escribe en esta porción que hemos leído. No solamente que nos ha dado bendición espiritual, sino que nos predestinó. Y eso expresa la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. O sea, Dios planificó. Dios no es como nosotros. Hay hermanos que vienen al culto y cuando están acá y sabe que no sé ni cómo estoy acá porque hoy no pensaba venir. Porque funcionamos de casualidad. Si quiero, si siento. En cambio, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que planifica. Nosotros somos parte de un plan divino de Dios. Dios decidió en ese plan y así nos separó. Decidió ir donde nosotros estábamos sin deseo de Él. No nos importaba Dios, pero Él decidió presentarse ahí para confrontarnos, y su presencia y su palabra hizo efecto en nuestras vidas y caímos rendidos a sus pies. Y nos ha redimido por el poder de su sangre. Y nos hizo, dice otra frase que dice Pablo, aceptos, o sea, agraciados, por gracia somos salvos. Ese es como cuando se adopta una criatura, ¿no? Y usted ve que los padres van caminando por ahí, los dos gringos caminando por ahí, y ahí va el indito que adoptaron. Y uno dice, ¿es su hijo? Sí, sí. Ahí será adoptado, ¿no? Bueno, nosotros somos hijos adoptados. Por eso es que tenemos la tarea de trabajar, de buscar parecernos a Él. Porque está lejos que nosotros nos parezcamos al Señor. Entonces, por gracia, lo acepto, quiere decir, te acepté, te recibo, así como tú eres. No vio diferencia de raza, de color, de estatura, de nada. Nos amó así y nos aceptó el Señor. Por su gracia, somos agraciados. Si no tuviéramos la gracia del Señor, fuéramos lo contrario.
¿Cómo seríamos? Desgraciados. Pero gracias a su gracia, hoy caemos en gracia. Hemos sido aceptados por el Señor para la alabanza de su gloria. No es para que yo le cante, no. Es un elogio que Dios dice, ellos son mi alabanza. Imagínese, hermano, que el Dios divino del cielo, el Dios eterno, el Dios omnipotente diga, ellos son mi alabanza. O sea, Dios se glorifica en nosotros. Tengo unos hijos maravillosos, dice Dios. Usted no es. Yo creí que le estaba hablando a los hijos del Señor. Dice que tiene unos hijos maravillosos, hermosos, preciosos, aunque sea por fe, créalo, hermano. Pero ¿qué es lo que nos hace, hermanos, el tener todo eso que Dios dice que tenemos o que Pablo describe? Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nos compró por precio de sangre. Somos suyos. Le pertenecemos al Señor. Amén. Pienso, ¿no? Que usted es de Él. Yo sí soy de Él. Y usted piense lo que quiera de mí, pero yo soy de Él. Entonces, cada vez que meditamos, es importante ver todo lo que el Señor hizo para poder hacer diferencia de lo que es promesa y de lo que es derechos. Esto se usa aunque en el área de derecho. Por ejemplo, cuando usted va a negociar algo, hay una promesa de venta. Pero luego cuando ya se hace una escritura, usted tiene derecho. Es suyo. Entonces, en Dios, nosotros también automáticamente, y estoy hablando por haberle entregado nuestra vida al Señor, no estoy hablando por ser religioso, por haber creído en el Señor, estoy hablando por haber decidido entregarle nuestra vida al Señor y vivir para Él siempre. Eso nos da derechos como cristianos. Y no estoy hablando de derechos de igualdad con Dios, sino derechos que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Y por eso es que Pablo dice que nos dio bendiciones espirituales que no puede tener todo ser humano, solo aquellos que le han entregado su vida al Señor. Y entonces dice, vea lo que dice Juan capítulo 12 versículo 26. Si alguno, dice el Evangelio de Juan, si alguno me sigue o si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero si alguno me sirve, sígame. Esta frase debe ser importante para nuestra vida. Porque esto no es una promesa, es un derecho a esto. De que nosotros podamos, es el privilegio de poder caminar con Dios. Hermanos, dije el privilegio de poder caminar con Dios. Yo veo gente que saca el pecho porque camina con personajes importantes en la farándula. Yo veo hermanos que se hacen fotografía con jugadores famosos y las publican. Vaya, qué gran cosa, ¿no? He visto gente que va al aeropuerto y ven salir un famoso. Hay una fotito, y ya la publica. Estuve con fulano, estuve con su tal. ¿Y qué? Yo que vivo acá esperando que alguien se haga una fotografía conmigo, ¿no quieren?
Y soy famoso. No solo acá en la tierra, en el reino de los cielos soy famoso también. ¿Quieren un autógrafo? Se lo doy. Pero hay gente que se siente orgulloso por haber estado a la par o haber tener una firma de alguien. Acá, mis hermanos, la Biblia nos habla de la compañía de Dios. El creyente que se entrega al Señor tiene el privilegio de caminar con Dios las 24 horas. Ese es un privilegio. Y sáquese una fotografía, hágase un selfie con Él. Yo me he hecho muchos selfies con el Señor, se los muestro si gusta. Y usted me va a decir, no lo veo, porque no es espiritual. Porque Él es espíritu. Pero este es un derecho que Dios nos da, que tenemos el acceso a poder vivir, hermano, las 24 horas con el Señor. Eso no lo tiene nadie más. Si los famosos cuando se enferman se están muriendo en el hospital y gastan todo su dinero y no tienen resultados. Cuando tienen problemas, también se disparan por ahí. Yo escucho un rumor por acá, no sé. O es allá afuera, ciérrenme ahí, por favor. Parece que me están remedando lo que estoy diciendo. Pero es el privilegio de caminar, gozar de la compañía de Dios, hermano. Nosotros gozamos de esa compañía del Señor. Todos los días. Usted se duerme y la presencia de Dios está ahí. Se despierta y la presencia de Dios está ahí. Se levanta y va para su trabajo y Él le va acompañando también. Usted camina o usted está loco cuando va hablando con Él. Porque yo hablo con el Señor cada rato. Voy manejando y voy hablando. Es la oración continua que la Biblia dice. De hablar siempre con Dios. Señor, gracias por esto. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Señor, llévame con bien, por favor. Señor, líbrame de lo que pueda haber en el camino. O sea, si usted va hablando, diciendo esta palabra y no cree que Dios va con usted está loco. Pero tenemos el privilegio, mis hermanos, de caminar con el Señor. Si alguno me sirve, sígame. No todos tienen el privilegio de seguir al Señor aunque quieran. Hay gente que está hoy mismo acá en la iglesia que intenta ser evangélico y no puede. Viene a los cultos de vez en cuando, busca de estar con la iglesia de vez en cuando, pero lucha porque no puede. En cambio, aquel que le ha dado su vida al Señor siempre quiere. Siempre está dispuesto. Señor, hoy voy para tu casa. Señor, qué lástima que no hay culto el día lunes, no porque yo fuera de nuevo a alabar tu nombre. Nadie dijo amén porque no vienen ni los martes. Pero esa compañía de Dios, hermanos, qué buena compañía, ¿no? No, porque hay compañías que uno no quisiera que estuvieran con uno. Pero esta es la compañía de Dios. Y se ve muy marcado en la vida de José. Porque cuando dormía, Dios estaba con él. Porque le revelaba sueños. Le mostraba cosas. Después se las contaba. Sus hermanos le maltrataron, le golpearon, lo vendieron. Pero Dios estaba con él. Los hermanos no lo querían. Cuando no lo quieran acá en la iglesia, hermano, ¿y qué le preocupa a usted? Alguien dijo, si te sacan por la puerta, métete por la ventana. Si nosotros no estamos mendigándole amor a nadie, si acá el que nos ama es Dios.
Y el que me trae acá es el Señor, el que me ligó a esta iglesia es el Señor, el que me trajo a este pueblo es el Señor. ¿Por qué no pelea eso cuando el diablo le mete cizaña y le dice, cámbiate, vete? Hay gente que ha peleado la batalla, mis hermanos, con diferencias en la iglesia y logró vencerlas. ¿Por qué? Porque está aferrado a Dios. Hay gente que viene con la revelación que Dios lo trajo. Después de 6 meses Dios lo saca y lo lleva para otra iglesia. Después va para otra y no sé qué tipo de Dios tienen. Como que si Dios cada día se despierta pensando cosas como los hombres. Dios no es hombre. Dios te lleva, Dios te liga. Ahí eres tú que vas a pelear tu batalla. En base a como tú estés convencido de tu Dios. Pastor, si usted va, nosotros no le acompañamos. Lo importante es la certeza que Dios va conmigo. Cada vez que hagamos algo para el Señor, tenemos que estar seguros de que Dios, y es una invitación, por eso le dije, no todos pueden seguir al Señor, y la mayoría de nosotros los cristianos lo experimentamos, que quisiéramos buscar de Dios como lo buscan otras personas, quisiéramos como otros lo hacen y a veces no podemos, pero sabemos muy bien por qué no podemos, porque esto es espiritual, pero es un derecho que Dios nos da. Puedes caminar conmigo cuando quieras. Lo vendieron a la casa de Potifar, lo pusieron ahí de jefe en la casa, lo acusaron de algo que no era verdad y Dios estaba con él. Lo llevaron a la cárcel, lo pusieron de jefe ahí en la cárcel y Dios estaba con él. Y eso es lo que Dios nos ofrece a todos nosotros, su compañía. Su compañía. Hay personas que dicen, no, es que mi esposo no me deja, no mi esposa, no mis hijos, es que mi trabajo, es que nunca ha saboreado lo que es la compañía de Dios. Dios abre la disponibilidad no para todos, es un derecho cuando le recibe y dice, puedes caminar conmigo todos los días. Qué maravillosa, hermano, compañía que tenemos nosotros con el Señor. Privilegio de caminar con Él. ¿Cómo dice la alabanza? Hermanos de la alabanza que la saben todo esto. Qué glorioso es caminar con Él. ¿Qué se van a saber esa alabanza ustedes? Qué maravilloso caminar con el Señor, hermano. Y ese es el privilegio. Salmos capítulo 23, versículo 6, que dice, porque David expresa y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso le digo que Dios vino a darnos vida en abundancia, pero muchos cristianos no viven vida en abundancia, viven vida en ambulancia. Quejándose por todo, todos los días se quejan, hermano. Ay, es que a mí me duele, ay, es que esta enfermedad, ay, es que ay, es que esta necesidad, ay, es que estos mis hijos, ay, es que este marido, hermanos, todo les causa dolor. Ahora David está diciendo, ciertamente yo estoy convencido, seguro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice David. Y volviendo a Juan, dice, porque donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Ahí hay otro derecho. No solamente el privilegio de caminar con Él, sino de entrar en su presencia. En la casa del Señor moraré, o en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa del Señor no son las 4 paredes. Esta es la casa de oración. La casa del Señor en el tiempo antiguo representaba la presencia de Dios misma.
Entonces, cuando la Biblia nos narra estar en la casa del Señor, es entrar en la presencia de Dios. Y este es un derecho que Dios da. Entrar donde otros no pueden entrar. Y ya usted ya sabe lo que pasaba en el tiempo antiguo. Y usted ya sabe cómo estaba dividido el templo. Y estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo también. Y hasta el lugar santo tenían acceso los sacerdotes y quemaban el incienso de ofrendas de expiación por todo el pueblo. Pero al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios entraba el sumo sacerdote una vez al año. Después de un ritual de purificación, estaban tan seguros que iba bien purificado que le amarraban un lazo para que no estaban seguros si regresaba con vida. Porque si atravesaban la cortina de color azul que representaba el ingreso a la gloria de Dios, y esa persona, aunque había vivido todo el ritual visto por los hombres, pero tenía que observar su corazón, si entraba con actitud incorrecta, caía muerto. Y no iban a dejar que ese cadáver se pudriera ahí, porque ¿quién entraba a sacarlo? ¿Se recuerda aquel que intentó agarrar el arca del pacto? ¿Quién entraba a sacar? El sumo sacerdote, que no salía. La Biblia no nos narra que algún sumo sacerdote murió adentro, no dice nada, pero sí expresa la Biblia que si este sumo sacerdote que entraba una vez al año a la presencia de Dios no iba de una manera correcta, podía morir ahí por la santidad y el fuego del Espíritu de Dios. Y con esa soga lo tiraban para afuera y había aquí lo enterrar y a quemar lejos de ahí. Le dijo Moisés al pueblo, hoy nosotros decimos, el Señor está acá, y todos los pecadores levantamos la mano, amén, amén, yo lo siento, yo acá. Moisés le dijo al pueblo de Israel, mañana prepárense que Dios va a descender sobre ese monte. Y aquellos le dijeron, ¿te vas tú? Nosotros no vamos. Ahí intercedes tú por nosotros. Ahí les cuentas nuestros problemas. De ahí nace la idea de que alguien vaya a interceder por usted. Y hoy todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Y hoy todos podemos entrar a la presencia de Dios. Amárrese un lazo por si acaso. ¿Por qué hoy nadie muere? Porque hay gracia. Pero la gracia no acredita que yo estoy pronto o estaba bien. Simple y sencillamente hay perdón de vida. Hay oportunidad de que yo me pueda arrepentir. Pero un día se va a cerrar el tiempo de la gracia. Y ahí sí va a ser el juicio o el pago que cada uno va a recibir de su vida. Pero antes no era la gracia, era la ley. La ley condenaba en el instante, irremisiblemente. La gracia abre un periodo. Como la mujer prostituta que la llevaron al Señor. La mujer adúltera, que encontraron acostada con otro hombre. Y él le perdonó sus pecados por gracia, pero le dijo, vete y no peques más. Entonces la gracia de Dios. Pero a nosotros nos da el privilegio de poder entrar donde otros no pueden entrar. ¿Quién más podía entrar ahí? Usted y yo tenemos acceso derechito al trono de la gracia de Dios. Tiene ese cuento que le venden, vaya a que ore el sacerdote por usted o vaya o pague allá para que Dios haga algo. No, todo cristiano que le entregó su vida al Señor tiene derecho gratuito de parte de Dios de entrar a la presencia de Dios a través de la oración, hablar con Dios y tener una respuesta de Dios. Si es que le hemos donado el corazón al Señor. Por eso es que hay una cantidad de problemas que las resolvemos solos, nosotros y Dios. No somos dependientes de nadie más, sino de nuestra buena relación con Dios.
para poder entrar a esa presencia de Dios. Y donde yo estuviere, dice el Señor, ahí estará también mi servidor. No dice aquel que viene a la iglesia todos los domingos, dice mi servidor. Y hoy les decía un poco a los hermanos, basado todos los domingos que oramos con el equipo de trabajo, de servidores, les doy una pequeña reflexión. Y hoy hablábamos de ese servicio que aunque se lo damos a Dios en la persona de Jesús, pero viene dado a los hombres. Y el servidor está obligado a conceder o hacer lo que los otros piden. Porque la idea es de que ustedes que vienen a sentarse acá se sientan bien. Porque alguien limpió el piso, porque alguien le limpió la silla, porque alguien le saludó en la puerta, porque alguien le va a atender dándole el plato de comida, prestar un buen servicio a fin de caer bien con usted, y así nosotros se lo hacemos para el Señor, pero para eso hay que hacerlo con amor y pasión. Porque no todos dicen gracias. La mayoría vemos, ¿por qué no me dieron esto? ¿Por qué no hicieron esto? Ah, esto está simple. Ah, esto tiene mucha sal. Ah, esto que no sé qué. Y el servidor, si no está calibrado con el Espíritu de Dios, renuncia. Porque no ha entendido que el servicio a Dios es servicio para agradar a los demás. Y hacerlo con pasión, con entusiasmo. Y le decía que produce efectos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque comenzamos a sentir satisfacción por lo que hacemos. La pasión, mis hermanos, desata satisfacción en nosotros. Que se levanta todas las mañanas, ay, dice, hoy me toca turno en la iglesia. Si yo pudiera escucharlo, no lo dejaría servir. Yo cuando veo que vienen los servidores, ahí vienen todos así, con la camisa de afuera. ¿Por qué cree que yo vengo acá bien Catrín? Usted no me va a ver acá con polos, con pantalones jeans o todo, ni días de semana, porque yo soy un ejemplo de usted. Y la iglesia debe funcionar en ese orden. Porque no es cualquier lugar al que venimos, y esto va para todos los predicadores y los que ministran en el altar, Y no me van a ver así solamente cuando me toca predicar. Porque a veces yo estoy acá, dice, ¿a quién pongo a dirigir? Y ando buscando. Hermano, es difícil encontrar uno. Porque a veces hay diáconos, hay líderes y a veces hasta pastores, que como no les tocaba servicio, vienen así, todos mamarrachos. Mas ¿cómo puedo pararme yo en la calle y decirle a alguien que Dios es poderoso? Si lo primero que la gente ve y que es parte de la fe, un componente de la fe, es lo que la gente observa. ¿De verdad? ¿Y por qué no ha hecho algo en ti? Es la casa de Dios. Es el lugar santo donde venimos. Queremos transmitirle a los demás cómo se le sirve al Señor. Se adquiere autoridad moral para poder exigirlo. A veces predicamos, hermano, el Señor nos enseña a vestirnos bien, a hablar bien, a esto acá, pero solamente se queda en el discurso del púlpito, pero no en la vida cotidiana que vivimos. Por eso es que dice que el predicador que predica, predíquese a sí mismo. Y no es que escudriñé bien la palabra y primero Dios a mí me habló, sino que cuando te bajas de acá, vive bien hasta el próximo mes que vas a subir de nuevo. Porque es lo que Dios observa siempre en nuestras vidas y que tenemos que hacerlo. Si usted supiera que yo nomás que me pongo la corbata me comienza a atacar las cervicales y me dan ganas de sacármela, pero digo, no. Gracias a Dios que cuando estoy acá se me quita, por eso es que me tardo predicando yo. Porque yo acá estoy bien, hermanos.
Tengo miedo de dejar de predicar. De verdad, de verdad. Ahora vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya le narré quién entraba al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba ahí. Pero hoy dice Pablo que a la iglesia naciente, a la iglesia de Cristo, se le ha dado el privilegio, el derecho de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. No venga con la sangre de Buda que ni sangre tenía. Que la única sangre o único sacrificio que nos da acceso a hablar con Dios es el sacrificio de Cristo, del Cordero Inmaculado, sin mancha, y que ofreció su vida por nosotros y nos compró, nos rescató. Ahora dice que Él nos ha dado el privilegio de hablar con Dios, con el Padre, con el papá de Él. Y cuando llegamos ahí, el papá lo primero que revisa es si eres hijo o no eres hijo de su hijo. Porque venimos a ser hijos de Él, de Cristo, cuando lo recibimos y vivimos para Él. Y cuando somos hijos, entonces Dios atiende y dice, ¿qué quieres que yo haga? Porque nos da ese privilegio de entrar a ese lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un lugar y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, acá va la receta, con corazón sincero. Con corazón sincero ante Dios. En plena certidumbre de fe. Nosotros usamos la palabra fe para sustituir duda. Hermano es salvo. Por fe. Como que la fe es para sustituir duda. En cambio, la fe no admite duda. Es convicción. Es certeza. Hermano, ¿usted es salvo? Amén. Hermano, ¿Dios está con usted? Así es. Míreme nada más. Al inicio de mi ministerio, los hermanos lo saben, era mi frase porque me preguntaban, ¿cómo está, pastor? Míreme nada más cómo estoy. Lógicamente que si estoy tirado por ahí todo aguado, ¿qué le voy a decir que estoy con Dios? Pero como caminamos y como vivimos con Dios, eso demuestra que Dios está con nosotros. Entonces dice que tenemos que acercarnos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Convencido, totalmente convencido. Y el convencimiento no es una cosa que viene por la confesión, ¿no? Lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro. De ninguna manera. El convencimiento tiene que ver cuando Dios trasplantó, o sea, eliminó mis ideas que permitían duda y hoy tengo la convicción de su palabra en mi cabeza, en mi corazón y en mi espíritu. Porque esa es la convicción, que Dios cambió mis ideas. Cuando los cristianos todavía tenemos ideas nuestras, entonces tenemos opción a dudar. Sí, yo voy a la iglesia, pero no sé, es que no soy como los otros, es que acá dice en plena certidumbre de fe. ¿Qué más dice? Purificado los corazones de mala conciencia. Estas cosas, hermano, purificad los corazones de mala conciencia. Yo me gusta escuchar porque he escuchado hermanos que oran y dice, Señor, dice, reprende el pecado, Señor. Nosotros quisiéramos que por una declaración nosotros fuéramos libres de pecado. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que dejes el pecado. Que decidas tú dejar las cosas que no le agradan a Dios, déjelas y busca el bien. No se van por una oración, ni por una declaración.
Hay confesiones que nosotros hacemos equivocadamente y la gente se cree, entonces viene y oro por ti y dice, echamos fuera el pecado. Ya esa persona se vaya, no es más pecadora. ¿Y quién le dijo eso? Es ella que tiene que decidir. Si acaso oró con fe y se fue y sigue viviendo como ella, sigue pecando, porque el pecado no se va por una confesión. Se va por una decisión personal a través de una cantidad de reglas que yo debo aplicar a mi vida. Como primero aceptar que soy pecador, luego confesarlo, luego renunciar, luego apoderarme del Señor y vivir para Él. Pues todo un proceso, hermano. Si como somos con pensamientos de microondas, no queremos procesos. Purifica los corazones con buena conciencia. La otra cosa es, ¿cómo puedo tener una buena conciencia? O cómo mi conciencia puede ser buena. Porque hay personas que pecando se consideran ser buenas. No, yo sé cómo estoy con Dios. Entonces tienes una conciencia que no logras razonar. Una conciencia endurecida. Necesitamos tener una conciencia que sea consciente de Dios, para poderla purificar, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y dónde hallamos agua pura? No dice agua bendita, ni 7 espíritus, ni el filtro que ha comprado para tener agua sin carcar en su casa, ni la purísima levísima. Lavado los cuerpos con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura? La palabra de Dios. Usted puede hacer toda una inversión en literatura y leerse todos los libros de las historias y testimonios de quien sea, pero la única agua pura y palabra pura es la palabra de Dios. Entonces nunca puede sustituir la Biblia por otra historia, hermano, por otro libro, por otra escritura. La única es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios y permitida a hombres que decidieron acercarse a Dios, vivir para Él, para ser transcrita. Y hoy poder tener nosotros esa palabra de Dios viva. Entonces solamente la palabra, así le dijo Jesús a sus discípulos, y vosotros ya estáis limpios por la palabra. Entonces la única agua pura que puede limpiar nuestro corazón es la palabra de Dios, purificar nuestros corazones, lavar nuestros cuerpos es la palabra de Dios. Más palabra de Dios, menos cánticos, más palabra de Dios. Teléfonos y todos están llenos de cánticos, nuestros oídos, los tímpanos acá, ya no escuchamos más porque la cufia siempre boom, 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 boom. Hay gente que 24 horas así trabaja escuchando solo música, pero 1 hora de predicación se duerme. Despiértenlo. Dígale, ¿te hablan? No, le estoy predicando de verdad, no es que para que se ría. Sustituya mucha música, incluya palabra de Dios, lectura de la Biblia. Escriba, transcriba. ¿Cómo se hace un sermón? 1 semana transcribiendo, añadiendo, quitando, eliminando y dejando lo que se considera que Dios quiere que se hable. Yo ahí paso con mi tablet, antes era en mi escritorio con carta y todo papel, eliminaba uno, hacía otro. Hoy es con el tablet acá, quito, añado, escribo. Porque necesitamos tiempo con la palabra de Dios. Y ahí vamos encontrando porciones pequeñas que de repente nos gustan, la aplicamos a nuestra vida. Después se añade otra y la vamos aplicando, se añade otra. Entre más vamos agregando, vamos siendo más sensibles a recibir más palabras de Dios. Pero acá mismo, hay gente sentada que no lee la Biblia nunca. Si yo le dijera que se pusieran de pie a los que leen la Biblia, nos diéramos cuenta quiénes no. Pero no vamos a avergonzar a nadie, que el Señor le habla y el Espíritu le redarguya hoy. Privilegio de entrar en la presencia de Dios
Ese es el derecho que Dios nos da. El primero es que podemos caminar con Él. El segundo es ese acceso que tenemos a Dios, que no lo tienen todo, hermano, no lo tienen todo. ¿Por qué cada vez que nos pasa algo decimos, vamos a orar, vamos a orar? Porque tienes derecho. Porque tienes acceso. Dios, el Señor nos lo dio. Si no tuviéramos acceso, entonces buscáramos a quién vamos, que alguien ore por nosotros, porque a Él sí le escucha el Señor. Pero todos tenemos acceso. Y si usted se sentía excluido esta mañana, busque al Señor de corazón y este derecho, este privilegio es para usted. Y vivirá una vida en victoria siempre, dependiendo siempre de nuestro Señor. ¿Qué dice Levítico capítulo 22, versículo 11? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Derecho a toda bendición espiritual. Levítico 22, 11. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Vea lo que está diciendo. ¿Y qué dice el Salmo 23, 5? A ver, Salmo siempre, el Salmo 23, muy famoso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unques mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero preparas mesa delante de mis adversarios. Ahora está diciendo Levítico que cuando el sacerdote comprare un esclavo, porque el esclavo no tenía derecho a nada, pues hermano. Estaba el mercado de los esclavos en el tiempo antiguo, y aquel que tenía dinero tenía acceso a comprar un esclavo, pero lógicamente que el esclavo no se sentaba a la mesa de la familia y no comía el manjar de la familia. Comían aparte y comían de repente lo que el amo quería darles. Pero acá hay un decreto de parte de Dios que habla a los sacerdotes y dice, si alguien lo compra por dinero, dice, este podrá comer de este alimento o de esta mesa. Y como estos esclavos se quedaban en las familias y ahí nacían sus hijos también esclavos, pero eran esclavos nacidos en familia, no solamente comprados, sino aquellos que nacían, también podían acercarse y comer a la mesa y tenían acceso al alimento de la casa sacerdotal. Nosotros no teníamos derecho a eso. Esto era para Israel. Pero Dios en Jesús, al morir en la cruz del Calvario, nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos compró. O sea, el misterio es eso. Lo que Pablo está describiendo de la muerte, lo que Jesús logró. O sea, Dios decidió donar a su hijo para que naciera de una virgen mujer y lo introdujo en un mundo de esclavos. Porque la humanidad era esclavo de Satanás. Y todos los seres humanos teníamos que pagar con la vida y la muerte. Era la herramienta de Satanás. Entonces cuando Jesús nace, Él viene a nacer en un mundo de esclavos para poder romper esa esclavitud. Y cuando muere en la cruz del Calvario, Él clava los decretos ahí para hacernos libres a todos los que creyéramos en Él. Jesús vino para hacer libre a toda la humanidad. Toda la humanidad puede tener acceso, pero hoy la iglesia que le hemos recibido, nosotros somos libres y nos compró, dice la Biblia, a precio de sangre, porque Levítico decía, aquel que lo compre por dinero. O sea, la libertad tiene un precio. Para poder romper la esclavitud, el Señor
Y le dije que la herramienta de la esclavitud era la muerte. Y Jesús murió y venció la muerte. Porque la libertad, mis hermanos, no consiste en ser eternos en esta tierra. La libertad consiste en morir y vencer la muerte. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos vamos a morir, es un decreto del pecado. Está establecido para los hombres que mueran una vez, pero luego el juicio. Pero los cristianos vencimos el sepulcro y la muerte. Es un derecho adquirido por Cristo Jesús. Y si aceptamos al Señor, si recibimos el sacrificio de la cruz, nosotros venimos a ser perdonados, comprados por su sangre, y somos libres, y nos da el derecho de sentarnos a la mesa y comer el alimento, el manjar sagrado del Señor, para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Ese es un privilegio de la iglesia, mis hermanos. Los esclavos no podían sentarse a la mesa, pero los comprados y nacidos sí podían. Y nosotros hemos sido comprados por la sangre del Señor. Somos propiedad de Él. Eso no le gusta al diablo. Repita conmigo: yo soy propiedad del Señor. Porque somos propiedad de Él, comprados y nacido. Porque no es solo comprado. Levítico dice: y el nacido. Que a Jesús no solamente pagó el precio por toda la humanidad, porque toda la humanidad está predestinada a ser salva. Pero no todos quieren aceptar, y acá viene el nacido. Y el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13, dice que nosotros no hemos sido adquiridos por mujer, sino que hemos sido hijos engendrados por el Espíritu de Dios. Por eso es que el Evangelio comienza con el nuevo nacimiento. Mire, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y estableció, y el que no nazca de nuevo no puede sentarse a la mesa. No tiene derecho a este manjar sagrado. Y le sucede hasta a los que siguen al Señor, que cuando leen la Biblia y no están bien con Dios, ay, me da sueño. A mí yo no puedo leer la Biblia porque me da sueño, porque no tienes acceso a la palabra, al manjar sagrado del Señor. La Biblia dice que los santos hombres de Dios primero se santificaban y limpiaban su corazón para luego indagar y escudriñar la palabra de Dios, porque si no lo hacemos no hay revelación, no hay manifestación de Dios. El alimento, hermano, no trae su sustancia necesaria. Todo lo que nosotros necesitamos, todos nuestros cuerpos espirituales con bacterias y gérmenes mundanos. Nosotros quisiéramos que una persona cambie, repito, porque se le ponen las manos encima, porque se ora por ellos y la oración es poderosa, pero no se cambia solamente por eso, porque espiritualmente venimos llenos de bacterias y de tantas cosas mundanas, y para eso hay que tomar el manjar espiritual de Dios, a fin de que ese alimento espiritual comience a trabajar en nuestras vidas y comience a eliminar y a levantar, mis hermanos, ¿cómo se le llama? Defensas. ¿Qué es lo que hacen con el sistema de vacunación en el área secular? La vacuna no es medicina, la vacuna es para levantar defensas, a fin de atacar, a fin de rechazar cualquier virus o enfermedad que quiera entrar al cuerpo. ¿Usted cree que porque ya aceptamos al Señor, el diablo ya se cansó con nosotros? Dice que Él no duerme. Velad, velad y orad, dijo Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león, rugiendo por todas partes, buscando a quien devorar. Ese entra en nuestras casas y se manifiesta la esposa, se manifiesta el esposo, se manifiestan los hijos, se manifiesta el perro, el gato, todo mundo, y arma un conflicto en los hogares.
Y a veces no lo entendemos. Es que no sé por qué está pasando eso. Y venimos a la iglesia y hacemos conflicto en la iglesia, hacemos conflicto en la familia, en las amistades, en el empleo, donde quiera que vamos, nos volvemos generando conflictos por todos lados. ¿Por qué? Porque se metió la ponzoña de Satanás. Entonces Pedro dice, velad y estad sobrios. Por eso es que este evangelio no es de gente enferma, de atribuirle todo al Espíritu Santo. Hay gente que cierra los ojos y cree que todo es de Dios. No, todo es de Dios. Este evangelio y esta fe nunca te vuelve loco. Te hace más cuerdo de lo que eras antes. Te da sobriedad. Este evangelio vuelve sobria a las personas. Todo aquel que no se quiere santificar es porque no está bien, le falta 10 para el euro. Porque si estuviéramos bien de la cabeza, buscáramos de Dios sobriamente. Y el que se alimenta sobriamente tiene el consejo para poder enfrentar todo el veneno y la ponzoña que Satanás quiere meter, todas las artimañas que él usa, que las dibuja muy bien, que hace los esquemas. Satanás nunca se presenta con algo que a ti no te gusta. Por eso es que la Biblia habla del rechazo o de la limpieza, que de las cosas pecaminosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, que le llama concupiscencia. La concupiscencia son los deseos escondidos. Ah, no, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, predico, canto y hago toda la apariencia de cristiano, pero mi corazón quiere otra cosa. Nunca Satanás te va a atacar con lo espiritual, te va a atacar con lo que tu corazón quiere. Si tú vienes acá por mujer, pues te va a poner otra igual a ti, que viene por marido. Si ustedes son jóvenes que se congregan solo para hacerse ver carnalmente, también les va a rodear de gente carnal. Entonces no es cuestión de que es que yo no siento nada. ¿Cómo que si el evangelio es sentimiento? Esto es convicción. Esto es certeza de que Dios es real, de que Dios es poderoso, de que Dios cambia. Y yo se lo digo con certeza porque cambió este animal. Y ha cambiado a muchos. O sea, no es una teoría, no es una historia de que si me reciben, si me saludan, si me hacen sentir bien. No, esto no es un club. Esto es de gente convencida que sabe que acá vive Dios, que reina Dios, se manifiesta Dios y que Él es digno de alabanza y de adoración y lo hago con cordura. La sobriedad es importante en nuestra vida. Gente sobria, esto no es de locos. Pablo toma esa expresión que dice que el mundo nos considera loco. Escuche bien, el mundo nos considera loco, pero ¿qué bueno puede pensar el mundo para que usted le crea que nosotros estamos locos? Entonces dice Pablo, no, nosotros estamos más cuerdos que ellos. Locos están ellos. Imagínense lo que se les ha metido en la cabeza, que el ser humano hoy no sabe qué es. Mas puede salir eso de las universidades, hermano, de gente pensadora, gente estudiada, gente preparada. Yo cuando veo al Santo Padre, sí, a don Francesco, hermano, es un eminente cerebro ese hombre. ¿Usted cree que es nominado papa porque es ignorante? Teológicamente es preparado. Pero cuando el hombre dice, pregate a la Madonina, en la plaza pública y la gente, amén. ¿Usted cree que él de verdad le está diciendo a la gente? Él mismo lo sabe que no es verdad. Pero es una religión que me gusta más en italiano porque dice que embrolla, que enreda, que ata a la gente. Entonces yo te puedo decir cosas con el fin de tenerte en mis manos y poderte manipular, pero yo sé que no es verdad. Pregúntele o vaya a estudiar las cabezas del Vaticano y se va a dar cuenta que todas las cabezas del Vaticano, la mayoría son ateos.
¿Cómo que son ateos y profesan una? Ellos no profesan, ellos le declaran a la gente lo que no es. Pero que no hay un católico acá. Y si hay, que se convierta. No al evangelio, a la verdad. A la verdad de la palabra del Señor. Entonces no se puede, mis hermanos, asentarnos en una vanidad, en una religión. Si usted viene a la iglesia porque acá lo hacen sentir bien, cuando lo hagan sentir mal se va a ir. Si viene a la iglesia porque acá es un buen ambiente, cuando el ambiente cambie se va a ir. Dice, cuando conocí al pastor, dice, pensaba que era mejor. No, yo soy ese, hermano. Y no sé cómo aprendí a decir las cosas en la cara, que es peor. Pero tú no vienes por el pastor. Venimos porque estamos ligados a Cristo Jesús. Esa es mi convicción. Yo no voy a renunciar al evangelio porque alguien hace lo que él quiere o vive como quiere, de ninguna manera. Este evangelio es mi convicción de vida. Comprados y nacidos, y eso nos da el derecho de sentarnos a la mesa y poder saborear el manjar. La palabra de Dios que cambia y que transforma nuestras vidas a través de la regeneración y la liberación, la redención que Cristo nos ha hecho, porque Él lo primero que hizo es regenerar nuestra vida y luego nos liberó para redimirnos. Nosotros somos ya un pueblo de redimidos. Todo aquel que le entregue su vida al Señor y busque del Señor es ya parte de un pueblo redimido. Entonces somos comprados y somos nacidos de nuevo y tenemos derecho de parte del Señor de saborear el manjar divino, a fin, hermanos, de estar, mire, bien gordos espiritualmente. Dije espiritualmente, ¿no? Hermanos que ayer se graduaron hermoso porque teníamos un grupo del avanzado de teología y los bachilleres que también se graduaron, hermosos, digo, porque estaban gordos espiritualmente. Pero secularmente se puede engordar y se puede perder peso. Ese es el pensamiento de hoy. Usted va a la radio, la televisión, por todas partes, solo existen estos dos caminos: coma y vaya a destruir lo que come. Eso va a encontrar en la televisión. MasterChef, cocina de infierno, cocina por acá, cocine con fulano, cocine con vengano y ricos platos y coma y luego gimnasio. Entonces cuando se va a la vida espiritual, así está la gente también. Estudia Biblia y después se va al gimnasio a perder peso. O sea, todo lo que aumentó lo destruye. Por eso les decía ayer que aparte de sentirse satisfecho por servirle al Señor, trabaje para mejorar su entorno. ¿Qué hace usted con un título en la mano si no va a servir, pero ni para vender café en el bar? Ay, hermanos. Tenemos 12 años de que el Instituto Bíblico se fundó y han salido una cantidad de gente y no quieren involucrarse en nada. Pero fenómenos son, con una tremenda cabezota así. Hoy va usted a su casa, ve ese título y dígale: eso me obliga, eso me exige. Y decía ayer, la mayor satisfacción para los maestros es poder ver que los que fueron sus alumnos están trabajando en el reino de Dios. Que se haya llevado el regalo por el mejor alumno del grupo, esa es una alegría efímera, momentánea. Vamos a ver si se lo lleva en el ejercicio de la vida, de poder meter en práctica ese servicio al Señor. Ya nadie va a querer llevarse en primer lugar. En mi país
se graduó una promoción de la escuela militar que le llamaron la famosa tandona. Pero una tanda, ya se le llama una tanda, un grupo. Eran todos cerebros. Todos se graduaron con honores. Entonces, al inicio de la guerra, la tandona, que habían salido de la escuela militar, tomaron el control del ejército. Ellos manejaron los 12 años de guerra, cerebros. Unos ya se murieron, otros están presos porque hicieron atrocidades. Pero hasta el día de hoy los que están vivos, y esto me consta a mí porque yo trabajaba en el Estado Mayor, antes de que el gobierno, el presidente de la República vaya a declarar algo, tiene una reunión en el Estado Mayor, porque ahí está el Estado Mayor y luego está el Ministerio de Defensa. Y los primeros que entran son los famosos de la tandona que vienen a la reunión del presidente a decirle qué es lo que el presidente tiene que probar. Y esto de repente le puede decir, pastor, ¿qué está hablando? Si ustedes lo supieran, que hasta el día de hoy funciona así. Y cuando alguien lo dejaron afuera, ese es el que comenzó a atacarlos. Pero eran cerebros. Qué bueno, mis hermanos que se han graduado, que se formaron una famosa tandona acá. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, chismosos, de todo. Unos para bien, otros para mal. Cuando yo fui al ejército para cumplir 16 años, yo llevaba algo acá en mi cabeza. Crecer, 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 ascender, ascender, ascender. Esa era mi misión, esa era mi misión. Yo buscaba todo. Donde había algo de especialización, no me importa, a mí no me importaba si me iban a destruir, a hacer pedazos. Yo quería ir, yo quería ir, yo quería ir. Y esa fue mi misión. Me convierto al evangelio. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir, te quiero servir, te quiero servir. Y Dios siempre puso gente que nos formaba, que nos preparaba. Imagínense que como a los 5 años de convertirme yo ya era pastor. Y el Señor nos había llamado al ministerio con mi esposa. Y un proceso acelerado, pero nosotros decidimos entregarnos al Señor y servirle al Señor, pero decidimos renunciar a nuestro sistema de vida que llevábamos. Y se lo digo no por vanagloria, porque yo anhelo como pastor hombres y mujeres que renuncien. Veniste a la Europa para vivir bien, pero te encontraste con el Señor y Él tiene otro plan para tu vida. No es la buena casa, no es el buen vehículo, no es el entretenerte con tu familia, es el reino de Dios. Vigilante. Pero son decisiones que se tienen que tomar en la vida. O te quedas como soldado raso, o te conviertes en un héroe para el reino de Dios. Los héroes de la fe no fueron soldados rasos. Los patriarcas no fueron soldados rasos, comenzando con el primero que Dios llama, Abraham. Deja todo, sale todo, deja todo y ve a la tierra que yo te doy. Abraham, allá va. Ese es el evangelio, hermanos. Y si lo haces, la Biblia te garantiza, y yo también te lo afirmo, Dios nunca te dejará. Dios nunca te dejará. Hoy estoy en una posición, estamos en una posición diferente con mi esposa. Hay gente que viene y dice, pero los pastores acá y viven allá. O sea, no me interesa lo que la gente viva, porque cuando yo tomé decisiones, ellos no estaban. Y tratamos la manera hasta el día de hoy de agradar a Dios y de vivir para Dios. Y que el día que el Señor venga por nosotros, nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Esa es nuestra preocupación y ese es nuestro trabajo. Comprados, hermano, por sangre, nacidos por el Espíritu de Dios, renacidos por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice el Salmo 111:5? Ha dado alimento, dice David, a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Dios ha dado alimento a los que le temen. O sea, no hay nada que le pueda faltar.
David mismo dijo, yo he sido joven y no he visto un justo desamparado, ni sus simientes, sus hijos, su descendencia, que mendigue pan. Cuando yo descubrí la queja de la gente que estaba dando vueltas en Israel 40 años, y cuando Dios los manda como espías, Moisés los envía como espía a que reconozcan la tierra prometida, y ellos ven que la tierra que Dios les había declarado, sí era tierra buena, era tierra que fluía leche y miel, pero habían gigantes y habían ejércitos poderosos. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a ir ahí. ¿Qué pasará con nuestros hijos? Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran. Y cuando descubrí eso, que Dios les dice, a ver si ustedes van a cuidar mejor a sus hijos que yo. Juro, dijo Dios, por mí mismo, que no entrarán ustedes, sino sus hijos. Y los que entraron a poseer la tierra de Canaán fueron las generaciones de los hijos que nacieron en el desierto. ¿Cómo puede ser posible que un padre piense que él es más cuidadoso que Dios? Yo conozco gente que se gastó su vida velando por sus hijos, y cuando ellos crecieron, no, ni crecieron, porque hoy ya a los 15 años se te para la hija o el hijo en la cara y te dice, yo me voy, yo soy libre. Déjelo, que se vaya a estrellar, a ver si la calle lo va a dar lo que le da su nana o su tata. Pero queda el dolor en los padres de decir, me di todo para ellos, desagradecidos. Siempre es así, hermano. Cuando tú te gastas todo para tus hijos, no 100%, pero la mayoría crecen y son desagradecidos. Y la gente que se para en las plataformas a honrar a sus padres son aquellos que de repente fueron abandonados, quizás no tenían ni para comer, quizás tuvieron descuido, pero dicen gracias a mi padre y gracias a mi madre. Y no estoy diciendo que nuestros hijos se van a perder, pero nunca sea tu prioridad tus hijos, porque Dios sabe cuidar mejor que ellos. No vienes a los ayunos por los hijos, no participan en las actividades por los hijos, no sirven al Señor por los hijos. A ver si tú cuidas mejor a tus hijos que Dios, o se te pierden. Porque a la gente de allá afuera se le están perdiendo los hijos. Acá Dios nos da una promesa, yo cuido mejor que ustedes. Y estas son promesas de Dios, como el Salmo 127 que dice, si Dios no vigila por la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Póngale navegador a su hijo en las maletas, donde sea, igual lo engañan. Póngale rastreador a su esposo, igual le engaña. Déjese de cosas, busque de Dios y póngalo en las manos del Señor. Solo Dios tiene el control. Y hay garantías de que en Dios todo funciona, mis hermanos. Alimento espiritual, qué lindo que tenemos acceso a eso. Vamos terminando o seguimos, hermanos. Es que si yo me bajo de acá las cosas van mal. Hechos 19:13. Esto es maravilloso porque la gente se pelea y esto lo quiere la gente. Pero algunos de los judíos, dice el escritor de los Hebreos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgan de esos cuerpos. Y el diablo les habla. No, es bueno que Dios nos hable, pero que el diablo hable, hermano. Según la Biblia, según la historia, la primera espiritista fue Eva, porque comienza a hablar con los espíritus. Y no hablaba con el espíritu de Dios, habló con el espíritu de Satanás.
Y pasó muchas jornadas hablando. Hay unas películas tan divertidas, hermanos, tan lindas, ¿verdad? Como películas así de la naturaleza. Pero ¿saben lo que van a ver la gente? Terror. Toda la semana viendo películas de terror y el domingo hay que hacerles liberación. Hermanos, si nosotros vemos esas cosas, son espíritus. Desde el momento que fueron creadas, si usted supiera cómo funciona en Hollywood cuando yo estuve ahí. ¿No cree? Gracias a Dios que no estuve. Pero todas las películas van basadas en algo y van dedicadas a algo o a alguien. Por eso impactan, por eso atraen. Pero ahí están las películas de terror, viendo monstruos y viendo cosas, hermanos, pero mándelos al culto o mándelos a la prédica o al estudio, durmiendo. Porque la gente se ha vuelto espiritista. Nos atrae más la mentira, el engaño, la falsedad. Esta es la influencia que Satanás tiene sobre la humanidad. Este es el ciclo de vida, el sistema de vida que él ha generado, tenernos entretenidos a nosotros, metiéndonos cosas acá. Y luego el día domingo venimos a que Dios nos hable. Y por eso es que algunos escuchan la voz de Dios acá, dicen ellos, pero de una manera extraña. Vea qué lindo, mis hermanos. Porque el diablo se manifestó y les dijo, ¿saben, muchachos? A Jesús sabemos quién es. Y a Pablo también, a Jesús conocemos. Y Pablo sabemos quién es. Pero ¿y ustedes? ¿Quién diablo sois? Ya hasta el diablo entró en confusión que existía otro diablo. ¿Quién diablo sois? Y como el diablo no es que se presenta con cara bonita, entonces digo, ¡ay! Aquellos y les rasgaron la ropa, iban corriendo desnudos. ¿Por qué está hablando eso, pastor? Porque hay otro derecho que Dios le da a sus hijos y es el derecho de su poder. Dije el derecho de su poder. Dios nos dio el derecho de usar su poder, su autoridad. Él cuando envía en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y envía a los primeros que Él comisiona, Él les da poder en su nombre. Oren por los enfermos sanarán. Oren por los endemoniados, los demonios van a huir de ustedes. Háblenle a las personas. Ese es el poder que Dios le dio a la iglesia. O sea, nosotros tenemos derecho a usar el poder de Dios. Dije el poder de Dios. No es nuestro poder. No es nuestro. Hoy los hombres líderes lo usamos en la plataforma a antojo nuestro. Lo vendemos. Hacemos negocio de los dones de Dios. Yo quisiera que un día se les presente acá, garañudo acá, y les arranque, los deje desnudos. Porque eso es lo que pasa con la gente que cree que posee los poderes de Dios. Entonces, Él nos ha dado acceso a su poder, a sus hijos, a los que han entregado su corazón a Él y viven para Él. Entonces la iglesia tiene el poder del Señor. Pero ese poder es una autoridad delegada por el Señor para poder enfrentar todo el mundo espiritual. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Dijo Jesús en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Bueno, cuando sus discípulos lo estaban viendo ascender a los cielos,
les dice: quedaos en Jerusalén y esperen ahí la promesa del Espíritu Santo, de la cual Él les había hablado. Jesús no dejó una iglesia religiosa, una iglesia ambulante, una iglesia sin herramientas, una iglesia que va a la deriva, a lo que salga, a lo que suceda. Per fortuna, dicen unos, me fue bien. Este es por caminar con Dios. Y le dijo: permanezcan ahí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, Jesús delegó, transmitió a sus discípulos, porque no solamente oró por ellos, sino por los que iban a creer por el mensaje de ellos. Y les dijo: ustedes váyanse ahí y van a recibir poder del dunamis de Dios, el Espíritu Santo, que es del Paracleto, alguien llamado a estar con nosotros, poderoso. Y el poder es del dunamis, de lo que generalmente conocemos como dinamita, lo que explota. O sea, las grandes cargas explosivas que vienen del TNT o de la dinamita, y eso explota en base a lo que quieran explotar, es fuerte. Entonces, por eso es que el poder de Dios viene del dunamis, para poder hacer una comparación. Y ese poder le dio a la iglesia. Y me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. O sea, cómo la iglesia podía enfrentar un mundo poderoso, porque el mundo tiene poder por Satanás, que el ser humano normal, humano, carnal, no puede enfrentarlo. Por eso la gente está endemoniada, está atada, está esclavizada, está destruida, depresiva, porque el mundo no puede enfrentar un sistema espiritual que Satanás ha incrementado para destruir a la humanidad. Solo la iglesia, usted y yo. Jesús, sabiendo cuál era el sistema de trabajo de Satanás contra los seres humanos, por eso es que cuando Jesús vino a la tierra, en su ministerio público, hermano, Él salió a la calle después de haber leído el libro y dijo: hoy se cumple delante de ustedes esto. Y salió y caminó por las sinagogas, y si le llevaban los enfermos, los sanaba, se le aparecían endemoniados, los liberaba. O sea, Jesús rompió todo ese, lo que no existía hasta ese día, hermanos, de poder contrarrestar la fuerza del mal. Eso estaba escrito, que el único que lo iba a poder hacer era el Mesías. Porque que sanara, que enseñara habían aparecido mucho, pero quien rompiera esas leyes sobrenaturales, ese era el Mesías. Y Jesús lo hace. Y no solamente lo hace, sino que le dice a su iglesia que la iglesia también lo iba a hacer. Esto debe ser, hermanos, el motivo por el cual nosotros tenemos que creerle a Dios, buscar de Dios, porque nosotros somos los únicos agentes que podemos enfrentar todo sistema infernal destructivo de Satanás hacia la humanidad. La iglesia, usted y yo. Si nos entregáramos al Señor de todo corazón y le buscáramos de todo corazón, usted y yo podemos pararnos enfrente de toda fuerza infernal y reprenderla y destruirla. Por eso Pedro mismo dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando Jesús se dirigió a la iglesia, dice: porque ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Cierre sus ojos. Ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia del Cordero, la iglesia del que pagó el precio en la cruz del Calvario, la iglesia, aleluya, que la compró a precio de sangre, la iglesia de los redimidos. Usted y yo somos redimidos por su sangre, hemos sido comprados por su sangre. Él pagó el precio no solamente para rescatarnos, para cambiarnos destino, sino para hacernos poderosos. Nos delegó
de su autoridad, de su poder, para que nosotros pudiéramos ir por las calles, y nos dio el ministerio de la reconciliación para ir hablándole a otra persona que Cristo sana y salva, que Cristo convierte las vidas, que Cristo sana las enfermedades. Ese es nuestro Dios poderoso, iglesia. Clámele a Él, pídale a Él, rompa toda cadena en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, quiero escuchar clamar al Señor estos minutos. Declare, alce su voz y crea, confiese que su Dios es poderoso.